Muy bien, muy buenas noches a todos mis hermanos que se encuentran aquí de Reynosa, de la Iglesia Bautista El Sembrador, del Instituto Bautista Mexicano, a todos los hermanos que nos acompañan de diferentes lugares de la República y aún de allá de Sudamérica y aquí en Texas, Estados Unidos, no se diga. Una cordial bienvenida a otra enseñanza, mis hermanos, otra enseñanza que debe de penetrar sus corazones. Toda predicación bíblica, mis hermanos, que es efectiva, debe de partir nuestro corazón. Esa palabra predicada debe de llegar al corazón de manera que, caray, nos debe de doler, nos debe de incomodar. Ustedes saben, mis hermanos, que toda cirugía física, ¿verdad? Duele, ¿verdad? A veces te tienen que anestesiar para que no sientas tanto el dolor y duele, ¿verdad? No es fácil tomar la decisión de entrar al quirófano para ser intervenido físicamente en tu cuerpo, ¿verdad? Y la predicación, mis hermanos, una predicación bíblica. No estoy hablando de las predicaciones vanas que se predican en la actualidad, de la mayoría, el 95% de las predicaciones. No, esas están ahí para sobarte el lomo, mi hermano. Están ahí para hacerte sentir que, caray, Dios es como un mercadito donde tú vas ahí y le tomas lo que quieres. Dios es como una hada que trae ahí su varita y quieres algo y nomás mueve tu varita y Dios te lo va a proveer. No es así, mis hermanos. La Biblia no es así. Si uno se pone a leer la Biblia entera, si uno lee el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta, mis hermanos, que la vida de aquellos hombres que siguieron a Jesucristo no fue una vida, mis hermanos, grata. No fue una vida sin sufrimiento. No fue una vida, mis hermanos, donde todo estaba bien y el mal no los podía tocar, donde no había un enemigo. No, mis hermanos, todo lo contrario. Y el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos, ahí en el libro de Efesios, mis hermanos, les dice, hermanos, prepárense, pónganse la armadura de Dios, ahí en Efesios capítulo 5, 6, perdón, capítulo 6, versículo 11, 6, 11 de Efesios dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día en que el enemigo te va a atacar. El día en que el enemigo te va a tentar a ver si en verdad le vas a hacer caso a Dios o si el temor o el sufrimiento te van a hacer que lo busques, lo sigas a Él. Porque para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. ¿Verdad? Y nos está hablando que tenemos que conocer la verdad, dice, y ceñidos, el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿verdad? De manera que necesitamos la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dijo Jesucristo, mi palabra es verdad. De manera que si tú no conoces la palabra de Dios, si tú nunca la has leído, y créeme que no es suficiente escucharla, porque la puedes escuchar por 100 años, cada domingo y cada miércoles, y no va a ser suficiente. Tú tienes que leerla por ti mismo. Así como comes todos los días, ¿verdad? Para alimentar, para mantener tu salud física. Si quieres tener una salud espiritual, tienes que alimentarte todos los días de la palabra de Dios. Y si no lo haces, tú eres presa fácil de Satanás. ¿Y saben qué? La mayoría de la gente que se encuentra en las iglesias es presa fácil de Satanás. Fácil caen en adulterio, fácil caen a juzgar, fácil caen en la soberbia, en la vanidad, en tantas cosas. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. No sabes cómo liberarte de las tentaciones que el diablo te pone. No sabes qué acción tomar, hacia dónde moverte, hacia quién acudir.
¿Sobre qué palabra te apoyas? Cuando el diablo tentó a Jesucristo, él siempre se apoyó en la palabra. Siempre le respondía al diablo con la palabra de Dios, la palabra escrita. Él decía, escrito está. Y nosotros no podemos decir escrito está porque no conocemos la palabra. De manera que nos ceñimos nuestros lomos, como dice aquí, firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ok, justicia, ¿qué es justicia? Y no estamos hablando de la justicia que se hace en una corte de ley. Estamos hablando de la obediencia a los mandamientos. Cuando uno guarda los mandamientos, los pone por obra en su vida, ayuda a su prójimo, honra a Dios, entonces, mis hermanos, uno es justo ante Dios. Haces obras de justicia, dice la Biblia. ¿Qué más? Y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que estamos aquí para predicar el evangelio. Cuando conoces la palabra, sabes que el papel que tú tienes como creyente en Jesucristo, como persona salva, es un papel importantísimo. Importantísimo. Dios nos ha confiado a Él su palabra, este conocimiento, el evangelio del reino, la salvación del alma. Y nosotros tenemos la responsabilidad, así como alguien vino y nos trajo el evangelio a nosotros un día, nosotros ahora tenemos la responsabilidad de parte de Jesucristo, de llevar el evangelio a aquellos que están perdidos como nosotros estábamos y que tanto necesitan del mensaje de salvación. Y luego necesitan escuchar del evangelio del reino. El evangelio de salvación y el evangelio del reino son dos cosas totalmente distintas, ¿ok? Pero nuevamente, de manera que se requiere conocer la verdad, se requiere obedecer los mandamientos justos, ¿verdad? Se requiere predicar el evangelio. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Se requiere tener fe. Y no vas a tener fe si no conoces la palabra de Dios. Nuevamente, como dice Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír. Y el oír, ¿qué es lo que tienes que oír? La palabra de Dios. De manera que si tú no conoces palabra de Dios, tú no eres persona de gran fe. Se los he dicho anteriormente, se los digo otra vez, la más mínima crítica te va a ofender. Porque tú no eres persona de fe. Entiende, hermano, hermana, que si tú eres creyente, verdadero creyente, y en verdad quieres servirle a Jesucristo, quieres hacer su voluntad, vas a tener contrarios. Y los primeros contrarios los vas a encontrar en tu propia casa. Van a ser tus padres, va a ser tu esposa o tu esposo, van a ser tus hijos, van a ser tus hermanos, te van a criticar, créanme. Y si no estás consciente de ello, cuando lleguen las críticas, te vas a querer regresar a Egipto, te vas a querer regresar al mundo, ¿verdad? Y la verdad es que nunca creíste de corazón, ¿verdad? De manera que se requiere la verdad, conocer la palabra, se requiere obedecer los mandamientos para ser justo, se requiere predicar el evangelio de paz, entre el hombre y Dios, y se requiere, mis hermanos, tener el escudo de la fe. Lo que no importa, el hombre me puede hacer muchas cosas, me puede quitar la vida, mientras que yo no pierda mi fe en Jesucristo. Dijo Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo en Jesucristo. Y muchos de ustedes creen en Jesucristo, pero esa fe necesita crecer. ¿Qué más? Necesitamos la fe, ¿para qué? Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Tú ya eres salvo, entiende. Tú tienes la mente de Cristo. Ya no eres un incrédulo común y corriente, no eres un religioso, no eres un creyente pretendedor como de los cuales abundan en el mundo y llenan las iglesias en la actualidad. No eres un cualquiera, ¿verdad? Eres salvo. Si en verdad has creído en Jesucristo, eres salvo. El Espíritu de Dios está en ti. Él te respalda. Jesucristo dijo, tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles. Y sepan que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque uno es salvo, mis hermanos, es que se atreve sin temor
a ir y hacer la voluntad de Dios, a ir a donde Jesucristo lo manda a través de los deseos de su corazón. ¿Y qué más? Y el Espíritu dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Hermanos, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios mora en mí. Y si en verdad has creído en Jesucristo, el Espíritu de Dios mora en ti. No estás solo. Jesucristo dijo, nunca los dejaré, nunca los desampararé. Siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso vayan, obedézcanme, ocúpense de mis negocios. Yo me ocupo de los suyos. De manera, mis hermanos, que tenemos una gran obra por hacer, mis hermanos. Una gran obra por hacer. ¿Y qué nos promete Jesucristo con todo esto? Nos pide que le hagamos muchas cosas. Nos pide que encontremos su voluntad, que la hagamos. Y también nos dice de un reposo, ¿verdad? La Biblia nos habla, en el Antiguo Testamento nos habla de un reposo y en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, también nos habla de un reposo, ¿verdad? En los capítulos del 1 al 4 habla de un reposo, ¿verdad? Y el primer reposo del cual habla era el reposo que Josué le iba a dar al pueblo de Israel. Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, los sacó al desierto, los llevó a un lugar donde iban a cruzar el río Jordán para ir a la tierra prometida y la iban a tomar porque Dios ya se las había prometido. Dijo Dios, yo les entrego la tierra, ¿verdad? Pero Moisés se puso a escuchar al pueblo. Los hombres le dijeron, Moisés, envía hombres para que vayan a espiar la tierra, para que nos digan cómo son las ciudades, cómo es la gente de aquel lugar, cómo es la tierra, es fértil, no es fértil, etcétera. Y dice Moisés en el capítulo 1 de Deuteronomio, y a mí me pareció bien el dicho. Ah, caray. Dios le había dicho, entra y toma la tierra porque yo se las he entregado. Moisés escucha al pueblo. Y el pueblo dice, manda espías para ver cómo es el territorio. Regresan con unas malas noticias, que había gigantes, ¿verdad? Que las ciudades eran fortificadas, que ellos eran como chapulines ante los gigantes de aquella tierra, que no los podían tomar, que no podían tomar aquella tierra porque ellos eran gigantes. Y eran gigantes, mis hermanos, ¿ok? Yo sé que mucha gente no cree que había gigantes, pero la Biblia lo dice, ¿verdad? Aleguen con Dios, ¿verdad? Para ese tipo de gente que ignora eso o que no lo quiere aceptar, pues aleguen con Dios, ¿verdad? Pero nuevamente, no quisieron entrar, murmuraron contra Moisés, contra Aarón, tomaron piedras, los querían apedrear. Y a Dios lo cansaron. La gloria de Dios desciende sobre el tabernáculo. Y dice Dios, ¿hasta cuándo me irritará este pueblo? Ahí está en Números 14. ¿Hasta cuándo me irritará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán después de todas las señales que he hecho entre ellos? ¿Hasta cuándo no me creerán? Y dice Dios a Moisés, mañana salgan al desierto. Y van a andar en el desierto vagando por 40 años. Por cada día que anduvieron espiando la tierra. Y luego no quisieron entrar, aun cuando yo les dije que ya se las había entregado. Van a andar un año por cada día que anduvieron en el espiando la tierra. Un año por cada día en el desierto. 40 años, mis hermanos. ¿Verdad? Y dijo, y los que se rebelaron contra mí, los que hablaron contra mí, los que no creyeron en mí, los que voltearon a otra gente contra mí, van a morir en el desierto y no van a entrar a la tierra prometida. Y mis hermanos, a lo largo de los 40 años, muchos hombres y algunas mujeres murieron en el desierto porque se rebelaron contra Dios y no entraron al reposo de Dios, a la tierra prometida, a la tierra que fluía con leche y miel. En otras palabras, era una tierra súper fértil. No entraron, ¿verdad? Y qué triste. Ahora, para nosotros, ¿cómo aplicamos este mensaje a nuestras vidas en la actualidad? ¿Cómo lo podemos aplicar a los hermanos de la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos de estar predicando hoy? ¿Verdad? Porque la Biblia aquí dice en Hebreos capítulo 4, versículo 1, dice, temamos pues
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos, a los hebreos que salieron de Egipto, que no quisieron entrar a la tierra prometida, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa que aquellos que escucharon la palabra de Dios diciendo, entren a la tierra, tómenla porque Dios se las ha entregado, no creyeron. Creyeron en Dios para que los sacara de Egipto, pero una vez que andaban en el desierto y estaban por entrar a la tierra prometida, y viendo que en aquella tierra prometida había ciudades fortificadas, los habitantes eran gigantes, no creyeron que Jehová podía derrotar a los gigantes y entregarles la tierra. Aquí lo dice, lo leo otra vez. Temamos pues, aquí nos está hablando a nosotros, tengamos temor de Dios. Principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el reposo de Dios, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva del reposo del milenio, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Porque por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. No tuvieron fe en Dios para poder meterlos a la tierra prometida. Y por eso no quisieron entrar y por eso Dios los mató en el desierto. Pero los que, el 3, versículo 3, 4, 3 de Hebreos, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Está hablando del séptimo día, que es, es una figura del reposo de Dios o del milenio, ¿ok? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció, a los hebreos que salieron de Egipto, que no quisieron entrar a la tierra prometida, a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ok. Estamos hablando, mis hermanos, de un reposo que permanece para el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es este reposo? Este reposo es vivir en el milenio, 1000 años, en la presencia de Jesús. Jesucristo estará reinando y estaremos disfrutando de este reposo. En esta vida, mis hermanos, el Señor nos ha prometido que tendremos tribulaciones. Nos ha prometido que nos dice que nos manda como ovejas entre lobos. Nos dice que nos van a entregar a las autoridades, nos van a matar, seremos aborrecidos por causa de su nombre. A algunos nos van a quitar la vida. Y uno puede pensar, ay, qué terrible. Si sabes quién eres y a quién le perteneces, la verdad no importa lo que el hombre nos pueda hacer. No, dijo Jesucristo, no teman al que mata el cuerpo, sino teman al que mata el cuerpo y el alma la destruye en el infierno. ¿A quién debemos de temer? A Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo, ¿verdad? De manera que para nosotros queda un reposo, pero es solamente para los obedientes. Aquí lo dice.
Dice aquí, en el versículo 7, 4:7 de Hebreo, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. De manera, mis hermanos, que delante de nosotros o en nuestro futuro está el milenio. El milenio está esperando a la gente obediente, a la gente que sufre con Jesucristo. Aquí en la tierra va a reinar con él allá en el milenio. Esta es una promesa. No es algo que se está diciendo aquí para levantarles el ánimo, para que se entusiasmen y luego ¿qué? Si no es verdad, ¿qué importa? ¿Verdad? Tantas mentiras que hablan los predicadores, ¿verdad? Ahora que estamos aquí predicando en línea todos, uno escucha a muchos más predicadores. Yo a veces los escucho nomás a ver qué dicen. Y créanme que hay un pastor que me ha impresionado solamente de los muchos que escucho. Solamente un pastor me ha impresionado, uno de aquí de Reynosa. Fíjense, no es de nuestro compañerismo, no se denomina ni bautista, pero qué bonito predica ese hombre. Pero todos los demás, mis hermanos, aún de nuestro compañerismo, puros mensajes que no te provocan a nada, más que a aburrirte solamente, a fastidiarte, porque al final no dicen nada, hablan mucho y no dicen nada. Fastidian la verdad. Nadie, si no dice nada, nadie los va a extrañar, hombres, porque no provocan a nadie a cambiar. A mí me dicen que predico muy fuerte, y sí, predico fuerte. ¿Por qué? Porque yo era como uno de esos muchos predicadores que solamente me estaba engañando, que solamente llenaba un hueco que estaba ahí detrás del púlpito los domingos y los miércoles. Pero mi corazón no estaba en la predicación, no estaba en ver vidas transformadas. Sí quería que se transformaran, pero yo era el que me daba el paquete. Yo decía, yo lo hice, ¿verdad? Y sí, claro, porque la mayoría de esos se regresaron al mundo. Si lo hubiera hecho Jesucristo, quizás todavía estuvieran en la iglesia o en el ministerio, ¿verdad? Pero mis hermanos, hay un reposo que nos espera, le espera al pueblo de Dios actual. Y ese reposo es el milenio. Pero no cualquiera va a entrar al milenio. Por causa de desobediencia, aquellos que se rebelaron en el desierto no entraron al reposo que Josué les dio, ni tampoco entrarán al reposo que Dios les va a dar. Y también en la actualidad, por eso aquí nos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te está llamando a que te consagres, conságrate. Dios te está llamando a que te disciplines a leer la Biblia, léela. Dios te está llamando a que salgas a predicar, ve a evangelizar. Dios te está llamando a que te vayas al campo misionero, vete. Te vas a lamentar después si no te vas. Pregúntenme a mí. Ahora que ya estoy en esta edad, reconozco cuando menos un llamamiento que Dios me hizo, yo lo ignoré. ¿Y saben por qué lo ignoré? Por temeroso. Tuve miedo de dejar la comodidad. Tuve miedo de incomodar a mi familia. Amé más a mi familia que lo que amaba a Dios, a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, si aman más a padre, madre, esposa, hijos, hermanos, más que a mí, no pueden ser mis discípulos. Y yo reconozco cuando menos una vez que Dios me llamó a otra parte, lejos de aquí de Texas, allá al centro, al desierto, en México. Pero fui sacatón por temor. Y ahora me lamento. ¿A dónde te está llamando Dios a ti? ¿Qué te está pidiendo que hagas? Pero por temor no lo haces. Por temor no vas.
Por temor a lo desconocido no actúas. Endureces tu corazón. Buscas tu propia voluntad. Hermanos, entre ustedes que me escuchan, hay quienes de ustedes han salido del seminario y nunca hicieron nada. No hacen otra cosa más que ir a calentar bancas ahí a las iglesias y dándole contra al predicador. ¿Los estará llamando Dios todavía? Puede que sí, si no se han pervertido, si no se han contaminado con el mundo, puede que todavía los esté llamando. La cosa es que entre más tiempo pasa, entre tanto que pasa el tiempo, el corazón se va cauterizando y la palabra de Dios cuando la escuchamos ya no tiene el mismo impacto, porque ya nos creemos que la conocemos, la sabemos y hasta que le queremos como gente rebelde que no quiere obedecer a Dios, queremos ir a señalarles los errores a los que sí están predicando. Un buen mensaje. De manera que hubo quienes no aprovecharon la promesa de entrar en el reposo de Dios, hablando de aquellos de que salieron del desierto, de Egipto al desierto, ¿verdad? Y en la actualidad hay quienes no van a aprovechar el reposo prometido de Dios por falta de fe. Porque sí creemos que nos salva, pero no creemos que nos va a sostener cuando nos vayamos al campo misionero obedeciéndole a Él. Lo mismo que aquellos que iban a entrar a la tierra prometida, ya habían sido liberados de la esclavitud del pecado, de Egipto. Nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Pero Jesucristo no nos salva solamente para que no vayamos al infierno, nos salva, mis hermanos, para tener alguien de quien echar mano para enviarlo a hacer su voluntad. ¿Verdad? No nos quieren nomás de chulos ahí en la iglesia, ahí nomás engordándonos y criticando y haciendo callos solamente, donde no deberíamos, ¿verdad? El temor fue, mis hermanos, lo que paralizó al pueblo de Israel. El temor fue lo que paralizó al pueblo de Israel. Vieron a aquellos gigantes en aquella tierra, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Vieron a los gigantes y dijeron, caray, nosotros somos como chapulines ante ellos, así nos ven ellos y así los vemos a nosotros, a ellos como gigantes. No vamos a poder con ellos. Les faltó fe, ¿verdad? No se acordaban que acababan de ver a Dios abrir el mar rojo para que ellos pasaran en seco, y cuando los egipcios entraron, Dios trajo las aguas sobre ellos y los ahogó a todos. No se acordaban ya de las 10 plagas que trajo sobre Egipto, los egipcios. Ya no se acordaban, ¿verdad? Ahora miraban los gigantes y los gigantes estaban más grandes que Dios. Y así nosotros también a veces, ahorita podemos ver la pandemia y decirle, caray, la pandemia, ¿verdad? Podemos, hay tantas cosas, ¿verdad? Nos dicen que ya Jesucristo va a venir, que el rapto ya va a suceder. No, no va a suceder todavía, mis hermanos, ¿verdad? Los que piensan que el rapto va a suceder son los que no le conocen la palabra de Dios y solamente han estado escuchando a personas que piensan que no son dignas de sufrir aquí en la tierra. Porque si lees la Biblia te dice algo, un mensaje totalmente equivocado. Jesucristo le dice a la iglesia, cuando miren estas cosas. ¿Quién? La iglesia. ¿Cuáles cosas? Las cosas que el anticristo va a traer sobre los que estén sobre la tierra. Sí, la iglesia también. Pero bueno, sigan creyendo, manténganse ignorantes por flojos, no lean la palabra de Dios y sigan creyendo que Dios los va a sacar de aquí para que no sufran. Seguramente somos dignos, ¿verdad? De ello, ¿verdad? De manera que el temor es lo que paraliza al pueblo, paralizó al pueblo de Israel. No querían perder sus vidas físicas, y el temor es lo que paraliza al pueblo llamado cristiano en la actualidad. Y por eso no hacemos su voluntad, por eso no vamos, nos quedamos en la comodidad de la casa, en la comodidad de los conocidos. ¿Cómo vamos a ir a un lugar donde a lo mejor no nos tratan bien? A lo mejor el cristianismo no es aceptado.
donde se oye que han matado a otros cristianos. Por temor, no vamos. ¿Y por qué no vamos? No podemos ver lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando le obedecemos. ¿Sí? Los que cayeron en el desierto, mis hermanos, también eran considerados parte del pueblo de Dios, parte del pueblo de Israel que salió de Egipto. Pero ya una vez que salieron de la esclavitud de Egipto y Dios les dice, entren a la tierra prometida, no quisieron porque había gigantes, ¿verdad? Y pues tuvieron que morir en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Muchos en la actualidad son creyentes en Jesús, creyentes, son salvos, ¿verdad? Pero no creen en Jesús para sostener sus vidas mientras permanecen aquí en la tierra. Él nos llama, nos envía y no creemos que Él puede suplir nuestras necesidades al ir a esos lugares donde Él nos envía. No creemos y no vamos. Muchos no van. Muchos seminaristas salen del seminario, mis hermanos, y no más de la mitad, pero probablemente el 40% de los que salen nunca ejercen. Ahora, ¿no eran llamados? Yo creo que sí eran llamados. La cosa es que no tuvieron suficiente fe después para ir a donde quizá Dios los estaba llamando. Porque a lo mejor, a veces se va a involucrar, vas a tener que sufrir. Vas a tener que sufrir escaseces. Pero no creo que Dios te deje de morir de hambre. De manera que muchos en la actualidad somos creyentes en Jesús, ¿verdad? Para la salvación sí creemos, pero no creemos que Él puede sostener nuestras vidas como para ir a un lugar desconocido, dejar el lugar de comodidad, dejar a la familia e ir porque sentimos que Dios nos está llamando a predicar a otro lugar, ¿verdad? De manera que, pues caray, mucho de esto, mis hermanos, muchos de estos no confían en Jesús en la actualidad para esta vida, ¿verdad? No creen creemos que Jesús nos salvó de la esclavitud del pecado, pero no creemos, mis hermanos, que nos puede sostener y llevarnos a tener éxito en otros lugares remotos del mundo donde se necesita la predicación de la palabra de salvación. No creemos y por eso no vamos, ¿verdad? Y dice, estos que no me obedecen, una vez que son salvos y no me obedecen, lo dice la Biblia, mis hermanos, no van a entrar en mi reposo. Yo nunca predicaría que la salvación se pierde. Pero estos versículos como que dicen algo de que aquellos que no obedecen no entrarán en su reposo. Lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos, ¿ok? Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Rumían un poquito, ¿verdad? Mastíquenlo. Mediten en este pasaje. Y si tienen preguntas, déjenmelas. Les voy a comentar. A lo mejor les digo, tampoco sé, pero les voy a contestar. Sí, les voy a contestar. Fíjense lo que dice Hebreos 4:11. Fíjense, 4:11 de Hebreo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí está el escritor de Hebreos diciendo, procuremos, le está hablando a gente creyente, le está diciendo, procuren entrar en aquel reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Y está hablándonos a nosotros para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No sean desobedientes como aquellos que no quisieron entrar a la tierra prometida. Dios te está llamando a obrar, a hacer su voluntad. No seas desobediente. No caigas en desobediencia.
Y mis hermanos, aquí es a donde quiero llegar, a este versículo, 4:12 de Hebreos. Algunos de ustedes lo conocen de memoria, pero lo entienden. La mayoría de la gente no entiende esto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow, este pasaje, mis hermanos, está tremendo. Se los voy a tratar de explicar. Primeramente, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, es viva y eficaz para aquellos que la conocen. Si tú no conoces la palabra de Dios, para ti la palabra es muerta y tú estás muerto, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es lo que hace la palabra? Cuando uno la lee, mis hermanos, cuando uno lee la palabra de Dios, la palabra te habla. Aquellas cosas que tú escondes, la palabra te las grita, ¿verdad? Uno puede pretender bastante. Hay bastantes pretendedores en las iglesias bautistas, en las carismáticas, no se diga, bastantes pretendedores. ¿Qué creen que hacen los católicos, mis hermanos? ¿Por qué creen que se visten los sacerdotes con sus túnicas o sus sotanas, no sé cómo les llamen, ¿verdad? Las monjas con su traje negro, ¿verdad? Donde no quieren que se les vea ninguna parte de su cuerpo más que sus ojos. Pura hipocresía. Pura hipocresía. Pretenden una santidad que no existe en su ser. Son pretendedores. Es como los pastores, los predicadores, ¿verdad? Que vienen bien trajeados y creen que por el vestuario que traen les da más santidad. Y no estoy condenando a los que se visten bien. Qué bueno que se visten bien, se ven guapos, pero no crean que el traje los hace predicadores o de Dios. Lo que los hace hombres de Dios es lo que está dentro en el corazón. La pasión con que predicas, el entusiasmo, ¿verdad? Eso es lo que te hace hombre de Dios, ¿verdad? De manera porque la palabra de Dios es viva, te revela en ti lo que verdaderamente eres. Te revela a ti lo que verdaderamente hay dentro de ti. O eres un fiel seguidor o puedes ser un vil hipócrita. ¿Qué más? Es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué es lo que hace una espada, mis hermanos? Yo sé que ahorita ya las guerras, las batallas no se pelean con espada, pero hace 100 años y toda la historia anterior se peleaban con espadas, con cuchillos, con machetes, qué sé yo. ¿Y qué es lo que revelaba una espada o un machete bien afilado, mis hermanos? Cuando con esa espada o ese machete cortabas a alguien más, ¿qué revelaba? Revelaba lo que estaba dentro de aquella persona que había sido herida. A lo mejor le revelaban los intestinos que tenía, si le cortaron aquí la panza, o le revelaba el cerebro que tenía, ¿verdad? Si le daban en la cabeza. Revelaba la sangre que estaba dentro. Esa espada, cuando es usada para lo que se usa, ¿verdad? Para matar, para defenderte, va a revelar lo que hay adentro de aquella persona a quien cortó. Y la palabra de Dios, cuando la lees, te corta y te revela lo que hay dentro de ti. ¿Traes odio? La palabra de Dios te lo revela.
Venganza, la palabra de Dios te lo revela. Adulterio, la palabra de Dios te lo revela. Chisme, la palabra de Dios te lo revela. Soberbia, cualquier pecado, la palabra de Dios te lo revela a ti y a mí. ¿Qué más dice? Más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. Ok. Mis hermanos, nosotros no somos un cuerpo en quien está un alma. Nosotros somos un alma que mora en un cuerpo. Algo totalmente diferente. ¿Ok? El cuerpo depende del alma, el alma no depende del cuerpo. El día que el alma es sacada, el cuerpo muere. Somos, otra vez se los voy a decir más lentamente, ¿verdad? Para los que son de lento aprendizaje como yo. Nosotros no somos un cuerpo en el cual mora un alma. Somos un alma que mora en un cuerpo de carne. Medítenlo un poquito, mastíquenlo, entiéndanlo. Jesucristo no viene a salvar el cuerpo, viene a salvar el alma. El alma, el alma es eterna, el cuerpo es temporal. Y la palabra de Dios dice que penetra hasta partir el alma. Te demuestra no solamente lo que está dentro de este cuerpo, intestinos, órganos, sangre, nervios, músculos, te revela lo que hay en tu alma. Odio, amor, cariño, ternura, no sé, venganza, perversidad, depravidad, tristeza, alegría. Eso está dentro del alma y la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿verdad? Las coyunturas, todo lo que te une, todo lo que te mantiene este cuerpo unido. La palabra de Dios es barata. Las coyunturas, los tuétanos, mis hermanos. Fíjense más, la palabra de Dios te demuestra lo que está en lo más interno de ti, lo que hay dentro de los huesos. Discierne los pensamientos, lo que hay en este cerebro. Y no estoy hablando de la masa, estoy hablando de lo que sucede dentro de este cerebro. Todas esas conexiones eléctricas que hay aquí adentro, la manera en que piensas, las cosas que tramas. Y también discierne las intenciones del corazón. Cuidado, porque sobre todas las cosas cuidadas debes de cuidar tu corazón, porque de ahí late la vida. Y es perverso tu corazón, te puede engañar. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos pensar? No, hombre, yo tengo cosas aquí dentro de mi corazón, en mi mente, pero son secretas, no las comparto con nadie porque quedo en vergüenza. La palabra de Dios te las puede revelar. Claro, necesitas leerla. Si no la conoces, olvídate, estás muerto. Estás muerto y no hay ningún reposo para ti, ¿verdad? Dice el 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién le tenemos que dar cuenta? Al juez justo, a Jesucristo. No te engañes, hermano. No creas que Dios es un anciano ya que no oye bien, que no ve bien, como yo. A él no se le pasa nada. Aún sabe cuántos pelos te quedan en la cabeza. Y conoce todo lo que estás pensando, que estás tramando. Uno puede pretender
Ser de gran fe. Uno puede pretender ser de gran fe diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Repetir eso 500 veces en un mensaje. Pero Dios sabe si en verdad lo sientes o nomás eres un pretendedor y estás hablando vanas repeticiones. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No podemos seguir en esta vida, mis hermanos, llamándonos hijos de Dios, creyendo que estamos haciendo su voluntad y la verdad nomás estamos haciendo la nuestra. Hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera que Él nos ha mandado hacerla. Recuerden lo que dijo Jesucristo, yo los envío como ovejas entre lobos. Dijo Jesucristo, ustedes van a ser odiados por causa de mi nombre. ¿Te sigues llamando cristiano? Prepárate, porque más en el futuro, entre más se acercan los siguientes años, vas a ser odiado simplemente porque te llamas cristiano. Pero ahora va a haber muchos que mejor se van a esconder, ¿verdad? Los que cayeron en el desierto, mis hermanos, cayeron por causa de desobediencia. Y así como ellos cayeron por causa de desobediencia, nosotros que nos llamamos creyentes, también, porque no conocemos la palabra de Dios, podemos desperdiciar nuestra vida aquí y no entrar al reposo que Dios tiene preparado para su pueblo. Ahí lo dice la Biblia, mis hermanos. Yo sé que entre nosotros se predica que una vez salvo, siempre salvo. Y yo creo eso. El problema es que hay muchos que creen que son salvos, que no lo son. Sí, fueron bautizados, son miembros de iglesia, algunos hasta son pastores, predicadores. Pero Jesucristo les va a decir un día, Dios quiera que no me lo diga a mí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Sí, hicieron grandes milagros y señales en mi nombre, echaron fuera demonios, pero dice Jesucristo, apártense de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad quiere decir que nunca, nomos, no conocieron ley, no conocieron mandamientos, menos los hicieron. Apartados de mí, ustedes que ignoran la ley, porque nunca los conocí. El versículo es Mateo 7:21, por si lo quieren estudiar, donde Jesucristo, donde dicen, aquel día vendrán muchos diciéndome, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos esto en tu nombre y echamos fuera demonios, hicimos señales y prodigios? Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Y por último, mis hermanos, para terminar, Jeremías 29, algunos a lo mejor ya saben para dónde voy, Jeremías 29:13, dice Jeremías 29:13, habla del corazón, mis hermanos, habla del corazón. 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Quiénes de nosotros, hablando de los creyentes en Jesús, somos los que vamos a encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Quiénes somos los que vamos a hacer la voluntad de Dios? Como buscar la santidad. Ser más espirituales. Producir los frutos del Espíritu. ¿Cuándo es que esto se va a lograr en la vida de los creyentes? Se va a lograr, mis hermanos, cuando uno lo quiera. Dice aquí, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando tú busques a Dios con todo tu corazón, no con tu mente, no que pretendas encontrarlo para que te alaben en tu iglesia.
para que te den la palmeada, para que te digan, ah, qué buen mensaje, pastor. A mí me lo han dicho muchas veces, esas mismas personas vienen con el cuchillo por la espalda. Tengan cuidado cuando todos les llamen amigo. Tengan cuidado, eso dijo Jesucristo, ¿verdad? Tengan cuidado cuando todos les llamen amigos, ¿verdad? O el apóstol Pablo, perdón, lo tengo que buscar porque dije Jesucristo. Pero, ¿cuándo es que vamos a encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Cuando la queremos encontrar. Cuando haya un corazón dispuesto. Cuando tengas un corazón dispuesto, quiere decir que en verdad lo quieres encontrar. Quieres conocer su voluntad. Cuando de verdad busques la voluntad de Dios con todo tu corazón, la vas a encontrar. Si la buscas con tu mente, no vas a encontrar nada. O vas a encontrar algo que hacer, pero no va a ser lo que Dios quiere. Va a ser algo que tú te vas a sentir bien pretendiendo, ¿verdad? Va a ser algo que a lo mejor la gente te va a dar palmeadas, ¿verdad? Porque decidiste tomar esa decisión. A lo mejor va a ser algo por lo cual tu mamá va a estar contentísima porque entraste al ministerio, aunque Dios nunca te estaba llamando, ¿verdad? Pero tu mamá está contenta. ¿Por qué predico este tipo de mensaje? Predico este tipo de mensaje, mis hermanos, porque por muchos años no han dado en pos de Dios con todo mi corazón. No he andado en pos de Dios con todo mi corazón. He obtenido suficiente conocimiento bíblico. He obtenido conocimiento de lo que un creyente debe de hacer, como para pretender, para impresionar a los hombres, ¿verdad? Les digo que he impresionado tanto a los hombres que una vez fui a un seminario y me dieron un doctorado honorífico. ¡Wow! ¿Verdad? Adolfo Valladares, doctor en teología. Y me lo creí por varios años. Era doctor en teología. ¡Wow! Vale más que se quiten el sombrero cuando llegue yo. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Todo eso sale sobrando, mis hermanos. Los halagos salen sobrando. Al final, cuando estás en el suelo, nadie viene a estirarte el brazo para levantarte. Otros pretendedores también, ¿verdad? Predican el amor. Qué hipocresía. Mis hermanos, es tiempo que despertemos a la realidad de lo que Dios espera de nosotros. No lo que los hombres dicen que Dios espera de ti. Lo que la palabra de Dios dice que Dios espera de ti y de mí. Dios espera de los administradores, quienes somos tú y yo, que seamos encontrados fieles cuando Él regrese. Pero depende de ti y de mí. He llegado al final de este mensaje, mis hermanos. Hermano, hermana, considera, ¿qué te está llamando Dios a hacer? ¿A dónde te está queriendo enviar a predicar? Porque hace falta la palabra de Dios predicada en aquel lugar. ¿Qué te está pidiendo que hagas personalmente? A lo mejor te está pidiendo que te disciplines y te pongas a leer la palabra de Dios. A lo mejor te está llamando a que apliques la palabra de Dios a tu vida, que seas justo, que te disciplines. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Un discípulo se disciplina. Si tú no te eres disciplinado, nunca vas a llegar a ser discípulo. Olvídate, no te engañes. Dios te está llamando. Si tú eres creyente, Dios te está llamando. Dios no nos salva solamente para que no vayamos al infierno. Nos salva a través de Jesucristo y su sangre derramada para tener a hijos de quienes echar mano para enviarlos a hacer su voluntad. Y te está llamando a ti y me está llamando a mí. No dejes que el temor te paralice.
Hay un lugar bonito que nos espera en el futuro, un reposo. Reposo como hubiera sido en el huerto del Edén si no hubiera entrado el pecado. Y eso lo tiene reservado Dios para nosotros, pero para los obedientes. Los desobedientes no entran ahí. Lo acabamos de leer. Aquí lean Hebreos capítulo 1 al 4. Ahí dice que los desobedientes no van a entrar a ese reposo, ¿verdad? Así es que pongámonos a cuentas con Dios. Reconoce tu pecado. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios por haberte alejado de Él y vuelve a Él. Vuelve a Él, a su camino. Haz las primeras obras. Y luego, si no conoces a Jesucristo, Él te quiere salvar. Por eso murió Él en la cruz del Calvario, para salvar tu alma. Pero lo primero que tienes que hacer es reconocer es que eres un vil pecador. Has quebrantado los mandamientos de Dios. Estás separado de Dios. Si te mueres en esa condición, tu alma va a ser enviada al infierno. ¿Por qué? Porque rechazaste al Salvador que Dios envió. Tienes que reconocer que eres digno de muerte. Eres un ser depravado, pecador, vil, sinvergüenza, perverso, vanidoso. Reconócelo, pídele perdón a Dios. Y pon tu fe en Jesucristo. Cree que cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre, cuando le enterraron aquella lanza, todo eso sufrió para pagar tu deuda de pecado, para sufrir tu condenación, para pagar tu deuda y comprarte vida eterna que te ofrece. De manera que todo aquel que cree pueda ser salvo. Sed salvo hoy. ¿Ok? Sed salvo hoy. Y si eres salvo, que tu fe siga creyendo a través de conocer la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos. Lean ahí Hebreos 4:12. Mediten en ello. Gracias por su atención. Voy a estar trayéndole algunos anuncios después en los siguientes días, porque ya se acerca el inicio del año escolar en el seminario. Está programado para el día 17, a lo mejor se prolonga una semana más hasta el 24, pero ahorita pues estén preparados para el 17 hasta previo anuncio. Dios me los bendiga, mis hermanos. Mediten en este mensaje. Si necesitan escucharlo otra vez, escúchenlo. Les pido, mis hermanos, que ahorita compartan este mensaje ahorita. Ahí donde están, compartan esta transmisión con alguien más, con alguna persona, con algún grupo. Compartan, dejen comentarios, mis hermanos, para que Facebook muestre este mensaje a mucha más gente. Se necesita, mis hermanos, se necesita. ¿Ok? De manera que Dios me los bendiga. Probablemente aquí voy a estar mañana predicando especialmente al grupo de Conforme al Corazón de Jesús. ¿Ok? Si alguien se quiere añadir a ese grupo, mándenme un mensaje, que les envíe una invitación, y les voy a enviar una invitación, y también les voy a decir lo que demando de ustedes al unirse a este grupo. Dios nos los bendiga. Hasta la próxima.